por supuesto. Feliz Navidad para todas y todos. Gracias, senador Cepeda. 7 en 2025. punto. Lo mismo para usted y para su familia. Llega el Padre Linero y llegan los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos. Así como he defendido en estos micrófonos la importancia de descansar, divertirnos y compartir tiempo con la familia, también considero fundamental reconocer que necesitamos trabajar y trabajar mucho, no solo para ganar los recursos necesarios para vivir dignamente, sino también como una forma de desarrollarnos como persona y aportar desde nuestra unicidad al bienestar de la sociedad. La clave está en buscar un equilibrio que permita armonizar todas las dimensiones de nuestro ser. Por ello creo firmemente que trabajar en algo que nos haga felices es esencial. Recientemente leí sobre el estudio de felicidad más prolongado de la historia, que se inició por allá en 1938, en el que participaron 700 personas monitoreadas durante décadas de la Universidad de Harvard. Una de sus conclusiones más interesantes es señalar qué tipo de trabajos generan mayor infelicidad. Y realmente son aquellos en los que no hay una conexión constante y significativa con las otras personas. Oficios como repartidores de alimentos, conductores de camiones de larga distancia, trabajos nocturnos de seguridad privada, atención al cliente y trabajos remotos donde la interacción humana es limitada, son algunos de estos ejemplos. Por ello hoy quisiera resaltar 3 aspectos que deben ser importantes en la manera como construimos nuestra relación con el trabajo. Lo primero, el trabajo debe ser expresión de un propósito de vida. No debería ser el trabajo simplemente una obligación, sino una oportunidad para conectar con el propósito que queremos realizar en nuestra existencia. Cada tarea, por pequeña que sea, puede tener un impacto valioso en el mundo. Cuando comprendemos mejor esto, nuestra perspectiva cambia. Liderar un equipo o desempeñar un rol más silencioso, ambos aportan si ese es nuestro propósito de vida. El segundo aspecto es el trabajo como espacio de crecimiento personal. El trabajo es un gimnasio para la mente y para el espíritu. Cada esto fortalece nuestra resiliencia y cada logro aumenta nuestra confianza. Y el tercero, el trabajo como red de conexión humana. Más allá de metas, más allá de logros, lo importante es saber conectar con los otros y poder ayudar y poder aportar en la vida de los demás. Oye, si asumimos el trabajo como un espacio para crear, crecer y conectar, este se transforma en una fuente inagotable de felicidad. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos, momento para los deportes en Mañanas Blue. Se va a acabar el juego, ya tenemos tiempo cumplido. Vendrá sobre la mitad de la cancha, el árbitro pide la bola, levanta la mano, indicando que este juego se acabó, Nacional campeón. Esta es la noticia del momento. Atlético Nacional levantó su título de liga número 18 tras vencer al Deportes Tolima 2-0 en Medellín para un 3-1 global. En el Atanasio la cuenta se abrió temprano. Al minuto 6, Alfredo Morelos puso el 1-0. Y al minuto 31, Andrés Felipe Román, el lateral goleador, amplió el marcador para el verde. Otra cabalgata, otra salida enfurecida al ataque. Esta vez no estaba Marino, el que le dejó el espacio para que apareciera en una pista completa, solitario para rematar cruzado. Apareció Román, casi que calcado. Román, uno de los goleadores de Nacional este semestre, con 7 tantos, puso el 2-0. Así se fue la primera mitad. Y al minuto 62, Tolima tuvo la posibilidad de descontar. El juez Carlos Ortega dio un penal por una mano de Felipe Aguirre. El cobro de Jason Guzmán fue a lo
Panenka, la cuchareó, puso la estética por encima de la efectividad y David Ospina no se dejó engañar. Lo tapó con drama y todo. Lo tapó el arquero, se la quiso picar. Así terminó la final y Atlético Nacional de Medellín bordó la 18ª estrella en su escudo. Santiago Saray estuvo en el Atanasio Girardot. ¿Cómo se vivió la fiesta del nuevo título, Santi? Buen día. Juan Camilo, cuando el reloj marcaba el minuto 85 de compromiso, la pólvora se hizo presente, sirviendo como anticipo de lo que sería un nuevo título para Atlético Nacional. Los aficionados volvían a sacar las banderas para ondearlas, orgullosos de ver a su equipo otra vez en lo más alto. Ortega decretó el final del encuentro al 90+4 y el delirio fue desbordante. El pregón verde desde los altoparlantes y coreado por los hinchas acompañaba el llanto de felicidad de los protagonistas en el terreno de juego. Ospina festejó como aquel joven que logró el doblete en el 2007. Cardona y Juárez también estuvieron bajo el foco, así como el resto de los jugadores que con enormes sombreros se acercaron a la tribuna sur para festejar con la hinchada. Tras la entrega de las medallas, la 18 se convirtió en una realidad en el momento que Ospina, de 36 años, la levantó hacia el cielo de Medellín para decir definitivamente que Nacional es el rey de copas del fútbol colombiano. Gracias, Santi. El artífice fue el mexicano Efraín Juárez, quien llegó sin pergaminos, pues esta era su primera vez como técnico en propiedad, pero al final puso a jugar muy bien al verde y lo llevó a levantar 2 títulos en una semana, pues recordemos, hace 8 días ganó la Copa Colombia. Esto dijo el técnico mexicano. Soy bastante tranquilo, porque voy con muchos pies de plomo. Feliz por estos señores, por esta hinchada. Vine a poner mi granito de arena y gracias a Dios se ha dado todo. Estoy bastante tranquilo, quiero ir a descansar, quiero estar tranquilo. Fueron 4 meses de no dormir, de llorar, pero bueno, creo que todo valió la pena. Pero el más aplaudido fue David Ospina, el rey David, el eterno capitán y arquero de Atlético Nacional y también de la Selección Colombia, que volvió al verde tras 16 años en Europa y regresó para ser campeón. No, feliz, viviendo un sueño. La verdad que se consolidó un grupo con cosas externas, pero lo supimos llevar. Y bueno, hoy estamos celebrando algo que nos merecíamos porque trabajamos para ello. Nacional de esta manera ya le saca 2 títulos de Liga a Millonarios, que tiene 16, y 3 a la América de Cali, que tiene 15. Además, el verde se ganó un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2025, en la que acompañará al otro campeón del fútbol colombiano este año, que fue el Atlético Bucaramanga. Los otros 2 cupos son para Tolima y Santa Fe por reclasificación. Por su parte, Millonarios, Once Caldas Junior y América jugarán la Copa Sudamericana el año que viene. Y en el fútbol inglés hubo protagonismo colombiano. Soboslai para Moza, la picaba Díaz, qué buena, ahí está Díaz, ¡gol! Fue el segundo gol de Luis Díaz en la victoria 6-3 de Liverpool sobre Tottenham en condición de visitante por la jornada 17 de la Premier League. Lucho marcó el primero y el último de los Reds, que siguen líderes con 4 puntos de ventaja sobre el Chelsea. Y el niño maravilla volvió a anotar con el Aston Villa. Gran pelota para Morgan Rogers, si puede ser, y pinta bien con Durán, ¡gol! Sí, fue John Hader Durán, abrió el marcador para los villanos en la victoria 2-1 sobre el Manchester City. El antioqueño suma 7 goles en 17 partidos de liga esta temporada. Y hablando de hombres de selección, hoy amaneció hackeada la cuenta oficial de la red social X de nuestra selección Colombia. Más de 70 trinos sobre inversiones en criptomonedas están publicados en la cuenta @FCFSeleccióncol desde esta madrugada. A través de un comunicado en su página, la federación anunció el ataque cibernético y que el equipo de comunicaciones implementó las medidas necesarias para proteger las demás cuentas en todas las redes sociales. Y en Argentina, cabe resaltar a los colombianos de Estudiantes de La Plata, Edwin Cetré y Alexis Castillo Manyoma. Este último se reportó con gol en el Trofeo de Campeones para coronarse como los mejores del fútbol argentino en 2024 frente a Vélez Sarsfield con victoria por 3-0. 7 de la mañana, 10 minutos. Los deportes en Mañanas Blue. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón.
Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, qué gran año ha sido este 2024. Solo nos queda decir gracias porque ustedes son nuestra razón de siempre estar informados, de siempre estar transmitiéndoles los mejores mensajes, la mejor información, las mejores transmisiones, porque en Blue Radio hemos estado todo este año al lado de los deportistas, al lado de la Selección Colombia, tanto masculina como femenina, y gracias a ustedes hemos podido llegar a cada vez a más hogares, a cada vez a más celulares, a más plataformas, y solo me resta desearles una feliz Navidad, un próspero año 2025. Esperemos que por supuesto todos los anhelos que están en ese corazoncito de cada uno se cumpla en este nuevo año, y aquí vamos a estar siempre para ustedes, siempre llevándoles la mejor información y por supuesto también las mejores tardes, las mejores mañanas, las mejores noches en Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquirá, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Desde aquí, desde Blue Radio, feliz Navidad para todos y espero que sigan con nosotros en este nuevo año. La guerrilla del ELN, del cese del fuego unilateral, de lo que nos dijo el senador Iván Cepeda y también de los actos violentos que cometió ese grupo en las últimas horas en la vía entre Cúcuta y Tibú y también en el departamento de Chocó. Antes hay un grave accidente de tránsito en carreteras de Santander rumbo al páramo de Berlín. Javier Rodríguez en Bucaramanga. Ricardo, pues el accidente de tránsito se presentó allí, como usted lo dijo, en el páramo de Berlín, que está ubicado en la vía que comunica a Cúcuta con Bucaramanga. Un bus de la empresa Copetran que iba llegando a la capital santanderiana sufrió un volcamiento lateral. Por este hecho, 7 pasajeros resultaron heridos. En este momento la vía continúa cerrada porque el vehículo está atravesada precisamente sobre toda la carretera y están a la espera de que lleguen precisamente las grúas para mover el automotor. Es lo que reportan las autoridades. Los heridos inicialmente fueron atendidos en el puesto de salud del corregimiento de Berlín, del municipio de Tona, y de los 7, 2 van a ser trasladados a Bucaramanga por la gravedad de las heridas. También, Ricardo, en este momento están reportando desde
desde el aeropuerto Palo Negro varios pasajeros que no han salido ni han llegado por temas climáticos, vuelos al aeropuerto de la capital santanderiana. Hay nubosidad en esa zona, se están presentando lloviznas y hay por lo menos unas 300 personas en vísperas de la Navidad esperando salir en vuelos hacia Bogotá y Medellín, Ricardo. Muy pendientes del aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, muy pendientes de los heridos de este grave accidente ocurrido hace minutos en la vía rumbo al páramo de Berlín. Javier, volviendo al tema del ELN, Felipe, la verdad es que a pesar del optimismo del senador Iván Cepeda, tiene que serlo porque él es integrante del equipo negociador del gobierno del presidente Gustavo Petro para las conversaciones con esa guerrilla. La verdad, Felipe, es que el ELN no tiene voluntad alguna de dejar las armas durante este gobierno. Ninguna intención. Precisamente anoche hubo un informe en Noticias Caracol de cómo se han fortalecido los grupos al margen de la ley. Y realmente el informe lo ve uno y queda aterrado porque se están rearmando, se están reorganizando. Yo entiendo el optimismo del senador Cepeda, pues no podría salir aquí a decir que no van para ningún lado, pero no van para ningún lado. Es decir, el problema de orden público se deteriora día a día y eso no va para ningún lado. Entre otras cosas porque ellos mismos, los del ELN, para no hablar de las disidencias y de las disidencias, ha dicho que con este gobierno no va a firmar la paz. Entonces, pues, no vamos para ningún lado en ese tema, desafortunadamente. Mire, en ese mismo sentido, Felipe, habló hace una semana uno de los líderes históricos, uno de los cabecillas históricos del ELN, alias Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista. Habló de las conclusiones de la más reciente convención de esa guerrilla y la verdad, Felipe, es que usted lo va a escuchar de boca del propio Gavino. No hay ninguna esperanza de que ese grupo deje las armas en el corto plazo. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo Felipe, esta es una declaración que hace uno de los máximos jefes de la guerrilla del ELN. El tema es su análisis del Congreso Nacional Guerrillero, del Congreso Nacional del ELN. En esa conversación, ante un medio de comunicación propio de la guerrilla del ELN, es que se escucha esta polémica situación, un análisis que hace alias Gavino. Dice que queda claro que la guerrilla del ELN tiene plan, proyecto y políticas para vivir otros 8 o 10 años más. Ya mucha gente tiene importantes documentos salidos de este evento, pero en términos generales, en medio de la crudeza de la guerra en Colombia, haber logrado desarrollar el 6º Congreso es una muestra de capacidad y de fortaleza del ELN. Pero además, y lo más importante para lo interno del ELN, es también el que el ELN, conducido por la Dirección Nacional, mantiene por encima de cualquier desafío el desarrollo de la democracia. Y eso es muy importante en una organización como la nuestra, que aún en medio de la guerra, la conducción estratégica luche porque se dé la democracia aún en medio de la guerra, y yo destaco ese hecho como un elemento de mucha trascendencia. Y por último, decir que después del Congreso el ELN sale dotado de un plan y de unas políticas para 8 o 10 años más. Ahí está la frase, Ricardo, que son planes y políticas para 8 o 10 años más. Eso sí, en la entrevista ante este medio de comunicación propio de la guerrilla del ELN, no hay detalles de qué plan y qué políticas exactamente se refiere alias Gavino. Sin embargo, sí queda una pregunta. Si el ELN y uno de sus comandantes habla de por lo menos 8 o 10 años más de vida, ¿para qué la negociación de paz entonces con el gobierno del presidente Gustavo Petro? Si pareciera que para la guerrilla, después de ese Congreso Nacional del ELN, hay vida para rato, no como cree el presidente Gustavo Petro, que esto podría terminar en 2025. Usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, Camila, gracias, pero en palabras de uno de los comandantes, de los cabecillas históricos del ELN, ellos están pensando en seguir en armas por lo menos 8 o 10 años más. Y quieren seguir cometiendo actos violentos contra la fuerza pública, como el ocurrido en las últimas horas en la vía entre Cúcuta y Tibú, que dejó 4 de nuestros soldados heridos. El general Giovanni Rodríguez es el comandante de la 2ª División del Ejército de Colombia. Nos atiende hasta ahora. General Rodríguez, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para usted y su mesa de trabajo.
lo mismo para usted y para sus hombres. Lamentamos mucho este atentado terrorista cometido por el ELN. ¿De qué manera fueron atacados sus hombres, general? Nosotros, dentro del ejercicio propio de operaciones de estabilidad, desarrollamos con las capacidades de la caballería los reconocimientos para verificar que en la vía Cúcuta-Tibú, que tiene un tráfico alto de flujo vehicular, pues obviamente descartemos que efectivamente esta capacidad delictiva de la instalación de artefactos explosivos pues no vayan a afectar a las tropas. Cuando realizábamos este despeje, como lo llamamos nosotros, de área con el equipo especializado de los antiexplosivos, nos accionan una carga explosiva que al parecer está conformada por unos contenedores metálicos tipo cilindro de 40 libras que a este artefacto lo activan a través de un medio de cable mando. Quiero decirle, Ricardo, que efectivamente nuestra capacidad de blindaje de los vehículos mecanizados pues evitó que nuestros hombres fueran más afectados, fueron aturdidos, se evacuaron al centro médico de Norte de Santander en Cúcuta y ahí ya están siendo valorados. Uno de ellos ya fue dado de alta. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos corresponde a nosotros seguir revisando esta capacidad que desde todo punto de vista del Grupo Armado Organizado ELN afecta no solamente las propias tropas, sino la población civil. Por inteligencia hemos establecido que existen dos posibles actuaciones que le permiten a ellos realizar este tipo de actividades, porque usted para instalar estos artefactos explosivos, pues por supuesto necesita maquinaria para poder hacer la excavación, luego conformar la vía para después sí poder efectuar este tipo de atentado terrorista. Entonces, general, pero perdóneme, este cilindro bomba, cilindro con explosivos, había sido sepultado, había sido enterrado por el ELN en la vía entre Cúcuta y Tibú a la espera del paso de las tropas. Sí, efectivamente. Y usted nos dice, se necesita una coordinación porque necesitan maquinaria, necesitan una logística. ¿Cómo es posible, general, que tengan el tiempo suficiente los delincuentes del ELN para plantar este tipo de explosivos al lado de una carretera que es una vía principal, entre otras cosas? Hay que tener en cuenta, y esa es una muy buena pregunta, Ricardo, y es, primero lo que le decía, dos posibles ejes que les permiten a ellos realizar otro. Primero, realizar este tipo de actividades. El primero de ellos es que desafortunadamente sus redes de apoyo al terrorismo, que es la parte que les ayuda, le genera la posibilidad de realizar rápidamente el evento, y al mismo tiempo, el otro, paralelo a esto, constriñen a la población civil. Este constreñimiento pues hace que no se emplee de manera adecuada pues ningún tipo de información que nos permita a nosotros generar la desactivación de este tipo de artefactos explosivos. Sí, general. A propósito del cese de operaciones ofensivas que ha anunciado el ELN, ¿cuál es la instrucción desde el Ministerio de Defensa para sus tropas? ¿Van a seguir las operaciones contra ese grupo armado? ¿Las van a cesar mientras se cumple ese famoso gesto de paz que anunció la guerrilla ayer? Sí, por supuesto. La política del señor presidente de la República, del gobierno nacional, es la paz total. Pero siempre nos ha dicho nuestro comandante general de las fuerzas militares y el comandante del ejército, que nuestro comandante del ejército es que nos corresponde cumplir lo que dice el artículo 217 de la Constitución Política. Es decir, nos corresponde mantener la defensa nacional, la integridad del territorio, la independencia nacional y el orden constitucional. Mire, yo quiero hacerles un corto recorrido frente a lo que hemos hecho este año, que significativamente con el año anterior pues hemos incrementado los resultados operacionales. Desafortunadamente, cuando se presentan acciones delictivas donde nuestros hombres son asesinados, nuestros héroes, o tenemos heridos, pues efectivamente eso
genera un desequilibrio, un desbalance, como si nosotros no estuviéramos en la segunda división generando operaciones contra el Grao Armado Organizado ELN. Estos terroristas pues siguen empleando los artefactos explosivos, que es una estrategia que no es de ahora, es una estrategia que les ha funcionado desde tiempo de data atrás. Entonces, para el caso del clorhidrato de cocaína, déjenme decirles que allá vamos casi 18 toneladas incautadas este año. Sí, 18 toneladas. Eso hace ver que efectivamente lo que se repite en los diferentes consejos de seguridad es que la economía ilícita de la cadena de valor del narcotráfico sigue siendo el problema que más afecta el orden, la seguridad en el Catatumbo. Sí. General, ¿por qué saben que fue el ELN? Porque nosotros como le acabo de decir, hemos generado una operaciones de acción ofensiva donde a hoy les hemos capturado 43 sujetos que hacen parte de esta organización, y cuando uno genera lo que le corresponde en las entrevistas, pues ellos nos actualizan y nos hablan de las pretensiones de esa estructura armada. Entonces es a través de ellos que podemos actualizar, como lo llamamos nosotros, el campo de combate de la amenaza. Claro. General, fíjese que me está informando alguien que conoce muy bien este tipo de situaciones, y quiero preguntarle si esto es cierto. ¿Es el tercer ataque contra blindados M1117 durante los últimos años por parte de grupos armados ilegales, 2 en el mismo camino, el último ocurrido en las últimas horas? Y la pregunta es, si esto es cierto, ¿considera que puede haber algún tipo de falla en materia de inteligencia por parte de las tropas? Sí, Ricardo, lo que dicen es cierto. Ya tenemos 2 antecedentes sobre esa misma vía. El otro fue en la vía Cúcuta, Yede Astillero, Sardinata. Entonces es una capacidad que ellos de alguna manera han desarrollado, y efectivamente usted acaba de dar en el núcleo, en el core de lo que está mencionando, y es que sí nos toca fortalecer, o nos corresponde seguir fortaleciendo nuestra inteligencia, y eso permanentemente nos lo dice nuestro comandante del ejército. Debemos ser anticipativos, y en este ejercicio pues lo hacemos de manera permanente también. Nuestras reuniones coordinadas con nuestra Policía Nacional y por supuesto con nuestra Fiscalía General de la Nación, y efectivamente nos toca seguir revisando para generar todas aquellas acciones que eviten que se presenten afectaciones, no solo a las tropas, sino a la población civil. Sí, general, quiero volver a su respuesta anterior para que usted nos precise. Usted nos dice que por información de capturados del ELN tenían información de la activación, de la instalación de artefactos explosivos. ¿Ustedes sabían que ese ataque se iba a perpetrar? Sí, nosotros teníamos, porque, como le digo, por diferentes fuentes de inteligencia se manejan movimientos de explosivos en diferentes áreas del sector del Catatumbo, y en algunas hemos generado, en este momento, hemos neutralizado 42 artefactos explosivos, pero estos ya instalados contra una pretensión delictiva, así como más o menos 28 acciones, aproximadamente 28 acciones terroristas en diferentes sectores de norte de Santander. Llevamos a hoy incautado 2 toneladas más o menos de explosivos. Entonces, la preocupación nuestra siempre es generar una muy buena inteligencia para seguir evitando que esas pretensiones que tienen ellos de generar actos de terrorismo, porque el terror lo generan. Este terror, usted no se imagina cómo la población civil, porque no puedo decir que no se preocupan, pues afecta todo ese derecho fundamental que tienen a la movilidad sobre el sector de Tibú y Cúcuta. Entonces, nos corresponde seguir generando esos buenos canales informativos para anticiparnos a todos estos eventos delictivos que permanentemente quieren ellos efectuar. Sí, general Rodríguez, quiero sobre eso hacerle la última pregunta.
Usted nos dice, hay que seguir afinando la inteligencia para seguir en el camino de anticiparse desde la fuerza pública y evitar, en la medida de todo lo posible, los atentados terroristas. Hoy, la segunda división del ejército está en plan de anticipar, de contener actos violentos, más que en una ofensiva contra el ELN. ¿La instrucción es esa desde el mando central? No. Nosotros, dentro de nuestra doctrina, nosotros tenemos operaciones de acción ofensiva. Y lo que estamos desarrollando contra este tipo de estructuras delictivas, como el GAO Armado Organizado ELN, es operaciones de acción ofensiva con una inteligencia dominante que nos va a permitir generar sometidos, capturas, recuperados, y en el uso legítimo de la fuerza, pues les hemos generado muertos en desarrollo de operaciones militares. Entonces nosotros no paramos. Y permítame decirle, Ricardo, que a esto hay que añadirle que sí hay un incremento significativo del reclutamiento forzado de niñas y adolescentes. Tuvimos un requerimiento por la Organización de Naciones Unidas donde nos decían, mire, en tal sitio están reclutando, y allá hicimos una operación de control territorial con el fin de mitigar y de alguna manera disminuir este incremento, porque son nuestros niños, el futuro del país, el futuro del norte de Santander, que se está viendo afectado por el desarrollo de esta cuestionable, criticable y execrable tendencia al reclutamiento forzado. ¿Y el ELN sigue reclutando niños también? ¿No solo las disidencias, sino también el ELN en general? Sí, tanto el GAOR 33 como el GAO ELN. Es el general Giovanni Rodríguez, comandante de la segunda división del Ejército de Ricardo, Colombia, con nosotros. General, cuénteme. Si me lo permite, es el momento para aprovechar que tenemos una línea. Invito a nuestra población de norte de Santander para que la empleemos y denunciemos. Es la línea 107 disponible 24/7 y a través de ella nos han ayudado. Ella nos ha permitido de alguna manera focalizar algunos esfuerzos operacionales y es a través de esta línea donde nosotros los invitamos a que participen porque los buenos somos más y necesitamos que este tipo de informaciones prevengan cualquier tipo de actuación que pueda afectar a la población civil y por supuesto a las propias tropas. General, gracias. Una feliz Navidad y por favor un saludo a sus hombres, sobre todo a los 3 militares que siguen heridos, hospitalizados luego de este atentado terrorista del ELN. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Ricardo, y obviamente todo el compromiso total para cumplir lo que nos corresponde constitucionalmente. 7:33. Ahí está, Héctor, lo que sigue generando el ELN, ocasionando perjuicios, atentados terroristas. A pocas horas de un cese unilateral, lo que hacen ellos es adelantar cuaderno y cometer los actos violentos que no cometen durante la semana que van a estar en cese del fuego, esperando que el país les agradezca, ¿no? Esa declaratoria de cese del fuego es francamente ofensiva, Ricardo, porque pues pareciera ser como nos vamos de vacaciones y volvemos a seguir destruyendo y generando violencia y causando dolor cuando se acaben las vacaciones, pero nos vamos a tomar las vacaciones. Es un acto como de cinismo, de soberbia, en fin, que a mí por lo menos me molesta particularmente esas declaraciones de ceses del fuego unilateral que hacen estas organizaciones y en particular el ELN por estas épocas. Lo hacen en otros momentos y en fin, pero siempre me parece que hay un altísimo grado de cinismo. Y la verdad es que con esto del ELN, pues sí vamos muy mal, Ricardo, yo creo. Vamos muy mal por distintas razones. La primera, la más importante, comienzo por la más importante, es porque nadie sabe qué hacer con el ELN. Yo no oigo a nadie que se le ocurra una idea novedosa, que pueda ser eficaz, en fin, porque pues criticamos la política del gobierno, que efectivamente ha sido errática y de resultados nulos, y entonces ahí nos graduamos en saber cómo no se hace. Pero pues la verdad es cómo enfrentar al ELN, pues no sabemos, porque por ejemplo el gobierno del presidente Duque
pues adoptó la política contraria como consecuencia de lo que usted señaló, Ricardo, de que fue necesario pues romper la negociación que se adelantaba con ese grupo por cuenta del atentado terrorista en Bogotá, y era imposible, inviable políticamente seguir con eso, y entonces pues adelantamos 3 o 4 años de confrontación militar que no sirvió de nada sino para fortalecer el ELN. Y a esa falta de ideas se le agrega un problema adicional, Ricardo, que es que por los sectores que se oponen al gobierno del presidente Petro, por estar subrayando los errores de la política de paz total, le sirven a los intereses del ELN, repitiendo todos los días que cómo se han fortalecido, que ahora ya no están en 14 departamentos sino en 23, que en fin, lo cual le sirve un montón al ELN, porque estas organizaciones terroristas viven fundamentalmente de la percepción que haya sobre su fortaleza, y los sectores opositores, insisto, por subrayar los errores del gobierno, le hacen un enorme favor al ELN, aumentando una capacidad militar que, si bien sigue siendo importante, pues tampoco tiene la capacidad de desestabilizar el Estado colombiano, ni de poner en ascuas la legitimidad del gobierno, en fin. No, pero en medio de todo, Héctor, tiene usted razón. El hecho de contar lo que está pasando con el ELN tiene un objetivo, más allá del objetivo político, porque cada organización o cada partido decidirá de qué manera lo hace. Lo que sí es evidente es que, a pesar de que criticaron que en el gobierno pasado se fortaleció supuestamente el ELN, pues en este también se está fortaleciendo, y muestra cómo se expande y de qué manera la retaguardia les funciona a la perfección desde Venezuela. En el gobierno pasado, obviamente, se defienden señalando que fueron abatidos alias Uriel, alias Fabián, hubo extradiciones y hubo una política de mano dura contra esa guerrilla. Digamos, no funcionó plenamente, pero esta tampoco es que esté funcionando de una manera muy amplia, Luis Ernesto. Usted acaba de mencionar uno de los puntos centrales que implican un riesgo y una dificultad enorme para desmovilizar, para combatir el ELN, y es Venezuela. En la medida en que haya un régimen pues dictatorial, usurpador como el de Maduro, que los cobija, que los deja operar plenamente en el territorio, en la medida en que ellos puedan cruzar la frontera sin ninguna dificultad, reabastecerse, reatrincherarse, reorganizarse, administrar negocios en Venezuela, administrar rentas ilegales en Colombia, es muy difícil combatir a la guerrilla del ELN, llámese como se llame el presidente de la República, llámese Iván Duque, llámese Gustavo Petro. Es una realidad que tenemos que asumir. En la medida en que no cambie la situación política en Venezuela, va a ser muy difícil combatir al ELN. Pero yo quisiera, permíteme, Héctor, yo quisiera tener la misma esperanza que el senador Iván Cepeda, que es un hombre de paz, es un hombre que genuinamente ha entregado y ha dedicado su vida política a la búsqueda de la paz. Y yo creo que ese es un fin loable en todo momento. Y quisiera compartir con él la esperanza, pero lamentablemente no puedo, porque justamente como el senador Cepeda y otros integrantes de la mesa de negociación y el mismo presidente de la República llegaron a negociar con el ELN desde una idea equivocada, y es que ¿cómo el ELN no va a negociar con nosotros? Pienso en el presidente Gustavo Petro, nosotros que dejamos las armas, nosotros que somos fruto de un proceso de negociación exitoso y que hoy llegamos a la presidencia de la República. Es decir, si la lucha armada revolucionaria que supuestamente encabeza el ELN es la búsqueda de la lucha por el poder político, pues qué prueba máxima de que es posible en democracia que fuera una negociación con el hoy presidente Gustavo Petro desmovilizado y fruto de un proceso de paz del M-19. No, es que el ELN se quedó en los 60 y en los 70, Luis Ernesto. Claro, el ELN se quedó pero en la época de la que cree que puede tomarse el poder por las armas, pero o que puede cambiar la estructura del Estado a través de las armas. No va a llegar a nada. Esa ingenuidad, y permíteme, con esto concluyo. Sí, esa ingenuidad fue la que llevó a que el ELN, a que el gobierno negociara desde una posición de debilidad, no solo con el ELN, sino con todas las organizaciones, creyendo que las organizaciones estaban en la búsqueda o de una mejor sociedad y que por eso se alzaban en armas, quizá como lo hicieron los exmilitantes del M-19, o que estaban que no estaban en un control territorial
para administrar rentas ilegales, para traquetear, sino que lo estaban haciendo de verdad porque querían una mejor sociedad. Y eso es absolutamente alejado de la realidad. Tanto el ELN como el Clan del Golfo, como todos los anteriores, están controlando el territorio, controlando a la población para traquetear, para minería ilegal, para ganar plata. Eso es un negocio. Y si se le aborda con una lógica de que ellos están en una lucha armada revolucionaria, pues vamos a equivocarnos una y otra vez, lamentablemente. Esa es una buena explicación, Felipe, sobre qué hacer con el ELN. Hay que mirarlos como lo que son. Un grupo de delincuentes comunes. No tienen ideología alguna. La tuvieron algún día de pronto, pero eso ya no existe. Pero déjeme decirle una cosa, retomando a Héctor, porque es que Héctor dice que quienes criticamos la política del gobierno frente al ELN, lo que estamos haciendo es ayudándole al ELN. Entonces, ¿qué, nos quedamos callados? ¿Decimos que todo está divinamente? No, pues ahí está la pregunta, Héctor. ¿Qué se puede hacer si no es contar lo que está pasando con el ELN? No. Primero yo me refería a los espíritu navideño, no quiero pelear, pero entonces quienes criticamos al gobierno porque no está manejando bien el tema de la paz, primero me referí, a la guerrilla. Me referí, Felipe, a los sectores de oposición política. Me estaba refiriendo a las organizaciones de oposición, no, por supuesto, a los medios de comunicación que tienen el deber de informar, por supuesto, y de contarle a la gente lo que pasa. Pero yo sí creo que a mí en general, y ahí si quiere incluyo a los medios de comunicación también, en general en Colombia se sobredimensionan los factores de violencia por razones de orden político. La guerrilla del ELN, pues es una guerrilla que se ha mantenido así durante ya no sé cuántos años, 40, 50 años, no, 50 más incluso, más de 50 años, sin haber logrado crecer en una capacidad militar para desestabilizar el Estado, que supuestamente es su propósito. Pero a mí sí me parece que cuando alguien, por ejemplo, hace un informe, e insisto, no me refiero a los medios porque los medios simplemente lo que hacen es contar que alguien dijo, por ejemplo, que es que ya en Colombia hay presencia de las organizaciones criminales en 29 departamentos. Pues si alguien oye eso por fuera de nuestras fronteras, dice, bueno, en ese país no se puede vivir, porque hay 32 departamentos y 29 están tomados por las organizaciones criminales. Y eso pues evidentemente no es así. Este es un país que funciona normalmente, en el que hay unas organizaciones criminales que tienen una presencia marginal en el territorio y una capacidad de daño que no logra desestabilizar ni el funcionamiento de la sociedad ni la legitimidad del Estado. Pero ojo porque el ELN ha tenido momentos en los que ha puesto en riesgo muchas cosas. Se ha metido a las principales ciudades. El hecho de que hoy ocurra entre Cúcuta y Tibú no quiere decir que sea menor, o que un soldado muere víctima de una mina antipersona del ELN en Chocó no quiere decir que sea menor. Pero Ricardo, si usted se refiere, por ejemplo, hacerlo en Bogotá, por ejemplo, mataron 23 cadetes en la Escuela General Santander en el año 2019. Ese es un acto terrorista que además ocurre en un sitio que es pues el corazón, digamos, porque es pues nada menos que una instalación policial. Produce semejante daño, ocurre en la capital de la República, pero es evidente que eso no quiere decir que el ELN sea capaz de desestabilizar a Bogotá. Y entonces depende, digamos, cuando la gente, y yo insisto, los sectores de oposición exageran la presencia militar del ELN y su capacidad de daño para subrayar los errores de la política gubernamental, le están haciendo un favor al ELN, y lamento que Felipe se haya sentido aludido. No, pues Ricardo, eso ha pasado en otros gobiernos también, ¿no? Como yo la oposición del gobierno de Duque también lo hizo. No, y no estoy de acuerdo con la política de paz del presidente Petro. Tranquilamente lo digo sin rabia, sin rencores. Me parece que esa política no va para ningún lado. Yo tampoco. No me equivoco al decir que las fuerzas al margen de la ley se han fortalecido, y se han fortalecido mucho. Sí, es un hecho objetivo. Pero bueno, ese es un hecho objetivo. Espérense, el próximo presidente, el 7 de agosto del 26, a ver cómo va a encontrar el país en materia de orden público, por no hablar de los otros temas.
Ricardo, ya vamos a hablar de otros temas. Yo tengo una cierta decepción porque a mí lo que más me preocupa es que si no hace la paz con este gobierno, que realmente ha planteado condiciones, que realmente ha hecho un esfuerzo más grande. Porque bueno, a mí me dicen, no, es que con el gobierno de Duque se le enfrentó más fuerte, tal cosa, y no pasó nada, no se solucionó. Pero bueno, con este tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta que a mí particularmente me genera mucha decepción. Porque yo le creí al señor presidente cuando dijo, en 3 meses... hago la paz con el ELN, claro, porque yo supongo que tienen los mismos las ideales. Las palabras son fáciles de decir. Métodos. Las palabras no los mismos métodos, pero sí los mismos ideales. Las palabras se las lleva el viento, padre. Las palabras llegan y se van. A las fuerzas militares. Lo que hay que hacer es fortalecerlas, no debilitarlas. Pasar a la ofensiva, que no se recorte el presupuesto, que no le echen la culpa a la caída de la ley de financiamiento del retraso grave que hay en el mantenimiento de los helicópteros y los aviones. Todo eso, por ejemplo, ayudaría. Una estrategia integral. Daniel, 7:46 minutos. Ricardo, mire, para contestarle de manera muy clara y respetuosa a Héctor, ¿quién está diciendo que los grupos armados criminales se han fortalecido? La Defensoría del Pueblo, que la semana pasada sacó un informe diciendo que hay más de 700 municipios del país con presencia de grupos criminales organizados. La MOE, el sistema de monitoreo de la JEP, y esos estudios y esas mediciones en territorio la retoma la oposición y la retomamos los académicos que hacemos estudios sobre estos temas. Segundo, el comandante general de las fuerzas militares, el almirante Cubides, este fin de semana dijo, los ceses al fuego frenaron la ofensiva de las fuerzas militares. Tiene 50.000 hombres más el ejército. Entonces, es la JEP, es la MOE, es la Defensoría del Pueblo y es el comandante de las fuerzas militares quienes están haciendo oposición. No, es una medición, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Los grupos criminales organizados se han fortalecido producto de unas negociaciones de paz, unos ceses al fuego sin métodos, sin objetivos, sin mecanismos de verificación, y esto hay que enfrentarlo, hay que tomar en cuenta lo que están diciendo los datos en los territorios que miden organizaciones que no son oposición del gobierno. Yo no he visto a la MOE criticando al gobierno con argumentos cívicos o políticos, ni al mecanismo de monitoreo de la JEP, ni al comandante, esperemos que el comandante general de las fuerzas militares tampoco, y están diciendo los grupos criminales se han fortalecido producto de una política de paz sin métodos, sin rigor y sin objetivos específicos. Y déjeme terminar con esto, Ricardo. Yo hago estudios sobre este tema. Yo me he dedicado toda mi vida a hacer estudios. Y estamos terminando un trabajo que muestra que la política de decretar ceses al fuego sin métodos, sin rigor, etcétera, ha fortalecido a los grupos criminales en los territorios, ha aumentado la extorsión, ha aumentado el reclutamiento de menores, ha aumentado los confinamientos, los retenes ilegales, los paros armados, ha aumentado la violencia y la población queda atada en medio de una política donde se le restringe las herramientas al ejército, a la infantería de marina, a la policía para atacar estos grupos, y los grupos se han fortalecido, producto también de lo que decía Luis Ernesto, de su vinculación a la minería ilegal, la expansión del narcotráfico. Entonces hay que hacerle frente, y yo no creo que sea la oposición la que está diciendo esto. Son los mecanismos a esto, de monitoreo, Héctor, que le tiene agrego la JEP, un la tema. MOE y la Defensoría. Voy a hablar en segundos con el presidente de la DIMAYOR a propósito del título de Atlético Nacional, pero Daniel trae al debate, a la mesa, otro argumento que es muy importante, y es que ha faltado método en la forma en la que se negocia la paz por parte del gobierno del presidente Petro. Pero Ricardo, por ejemplo, en la mesa con el ELN, lo que he dicho. Sí, pero solamente un dato sobre esta falta de método. ¿Cómo es posible que el comisionado de paz, que es Oti Patiño, tenga una visión distinta de las negociaciones con esa guerrilla, con el ELN, que la que tiene en Vera Grave, que es la jefa del equipo negociador, Iván Cepeda? Eso es una cosa que usted le muestra, que si la cabeza de la política de paz del gobierno tiene divergencias con el ELN, es difícil que salga adelante un proceso de paz que no tiene un método claro ni definido. Héctor, ¿quería precisar usted alguna cosa? Sí.
Sí, quería precisar, pues, dado que aparentemente dije mal lo que dije, porque pues todos están entendiendo una cosa que no dije. Yo no dije que las organizaciones criminales se hubieran debilitado durante el gobierno del presidente Petro. No, para eso no se necesita hacer grandes estudios para saber que evidentemente se han fortalecido, como se fortalecieron en el gobierno del presidente Duque también, y para eso tampoco toca hacer 6 años de estudios. No. Claro que se han fortalecido. Ahora, de la oposición yo no espero nada, Daniel, pero de los académicos sí. Los académicos deben poner en sus verdaderas dimensiones estas cosas. Ese es el papel de ellos precisamente, porque si se suman, digamos, a la oposición política y pues utilizan los datos como herramienta política para debilitar al gobierno, pues nos están haciendo un gran daño porque nos están dejando sin información fiable. Entonces, de las organizaciones criminales, por ejemplo, es claro que la que menos se ha fortalecido es el ELN. El ELN ha tenido un crecimiento en este gobierno, pero no ha sido, ni mucho menos, la organización criminal que más se ha fortalecido o que más haya crecido en este gobierno. ¿Ha crecido más el Clan del Golfo? ¿Ha crecido más la disidencia de Iván Mordisco? Por supuesto, porque como ustedes lo señalaban, estamos en un proceso desafortunadísimo y desgraciado de violencia anárquica, de surgimiento de múltiples organizaciones alrededor de economías ilegales. Esto dejó yo lo he dicho aquí varias veces, esto dejó de ser un conflicto armado, dejó de ser una guerra. Aquí hemos utilizado desde las 6 de la mañana hasta ahorita, que son las 7:50, como 40 veces la palabra guerra. Colombia no está en una guerra. Colombia no está en una guerra. Colombia tiene un problema de violencia anárquica creciente que tiene que afrontar con esa convicción, no una guerra creciente. Y entonces yo repito lo que dije para ver si esta vez suena, sí, señor. Logro decirlo, concreto, logro Héctor, decirlo favor, mejor. A pesar del fortalecimiento de las organizaciones armadas, la verdad es que esas organizaciones tienen, por fortuna digo, todavía una influencia relativamente marginal, incluso en los términos de generación de violencia, y prácticamente nula en la posibilidad de dificultar la organización del el funcionamiento del Estado. Eso es lo que yo quería decir. Okay. Decir, por ejemplo, que 700 municipios están tomados por la fuerza, por las organizaciones criminales, pues eso me parece una Pero yo no creo que nadie haya dicho que están tomados. En esos sitios hace presencia el ELN, y creo que eso es cierto. Nadie ha dicho que se los tomó el ELN, pero hace presencia en 700 municipios. Esa es una palabra Ricardo, distinta. 7:53 minutos. Daniel, para finalizar. Y yo sí creo, Ricardo, en la importancia de los estudios y las mediciones en territorio de la Defensoría del Pueblo, de la JEP, de la MOE, del mecanismo de verificación de la JEP. Es importantísimo esos estudios, así Héctor le resta importancia, para precisamente no caer en la crítica de Héctor, que sean posiciones ideológicas y políticas las que critiquen la política de paz total del gobierno. Hay mediciones concretas, específicas, y hasta el comandante general de las fuerzas militares lo está diciendo. Los ceses al fuego han debilitado la capacidad del ejército y de la fuerza pública de confrontar estos grupos criminales. En otros tiempos, Andrés, los ceses del fuego eran el punto de llegada de los acuerdos de paz y no el punto de partida. Aquí comenzamos al revés y eso no ha salido bien. Y yo tengo que discrepar, Ricardo, respetuosamente con la opinión del senador Iván Cepeda y por supuesto con la del presidente de la República, en el sentido de que yo no creo que este cese al fuego sea indicativo de que hay avances en el proceso. No lo creo. Yo creo que por el contrario, este tipo de ceses al fuego se volvió parte del mecanismo en el que está en el ELN, que si usted se pone a ver, la estrategia del ELN hace tiempo, ni siquiera desde este gobierno, desde antes, consiste en que haya procesos como abiertos, pero que no avancen. El status quo se volvió un lugar muy cómodo para el ELN, un lugar que el ELN sabe manejar, una situación que el ELN sabe manejar muy bien y en la que sabe sobrevivir muy bien. Se expande en Venezuela cómodamente, donde su presencia
está documentada en más de la mitad del país. Y en Colombia mantiene unas actividades que, si bien estando de acuerdo, como estoy con Héctor, en que no constituyen una amenaza estratégica para el Estado colombiano, le reportan unas rentas importantes, pero y a la vez causan unos fenómenos de violencia absolutamente execrables, por supuesto. Pero ese es un status quo en el que el ELN viene acomodado, viviendo, y parte de ese status quo es de vez en cuando decir cosas como voy a hacer un cese al fuego navideño, pero que eso indique un avance en el sentido de que un acuerdo hoy esté más cerca que lo que estaba ayer, francamente no creo que haya ninguna razón para pensarlo. En la medida en que el ELN siga disfrutando de ese status quo cómodo, en el que sabe vivir hace tiempo y sabe manejar también, no hay ninguna posibilidad de que el ELN quiera negociar ni su desmovilización ni nada parecido. Están muy bien como están. Están cómodos. Me escriben desde Quibdó, Andrés, y me dicen, bueno, en esta zona, en Chocó, más de 50.000 personas estuvieron confinadas hace algunos días por un paro armado del ELN. Y si bien no amenazan a la estabilidad del Estado colombiano, sí tienen la posibilidad de causar un daño grande, muy grande, a miles, si no millones de colombianos en los territorios más alejados. 7:55, en segundos hablamos de la final del fútbol colombiano. Los seres humanos necesitamos tener un proyecto de vida coherente. Necesitamos vivir desde la armonía. Necesitamos ser confiables. Eso significa que la gente pueda saber a qué se atiene con nosotros, qué puede esperar de nosotros, que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones estén alineadas, formen un bloque claro, que no tengamos esas disociaciones que hacen no solo que cometamos grandes errores, sino que los demás no sepan cómo comportarse ante nosotros, no sepan qué esperar de nosotros. Hoy quiero invitarte a ser una persona íntegra, a definir cuáles son los valores que dicen tu vida, cuáles son los valores que sostienen tu opción fundamental. Hoy quiero invitarte a que tú reflexiones en torno a cómo estás relacionándote, cómo estás llevando adelante tu vida. Sin integridad no hay futuro. Sin integridad no hay buenas relaciones. Sin integridad hay un fracaso en todas nuestras dimensiones. Tú sabes. A un día de Navidad, el ELN decidió, en lo que ha llamado un gesto de paz, cesar las operaciones ofensivas contra la fuerza pública desde la medianoche de hoy hasta el 3 de enero de 2025. Con un cinismo que ya no sorprende, el grupo guerrillero aclaró que en ningún momento realiza operaciones que afecten a la población civil. Esto a pesar de que los hechos muestran lo contrario. En lo que va de este año se han registrado al menos 3 paros armados en Chocó, el último de ellos hace un mes, cerca de 45.000. En Medellín, en Antioquia, en casi todo el país, como lo decíamos, padre. La hinchada de Atlético Nacional es de las más grandes de Colombia. No, y usted también celebra. Usted también se está celebrando. Usted también se subió al bus del Atlético Nacional. No, claro que no. Yo soy hincha de la Unión Magdalena. Pero te quiero contar que en Barranquilla ayer fuegos pirotécnicos, había motos. Por Dios, yo no sabía que en Barranquilla tenía tanta hinchada el Atlético Nacional. Pero bueno, así es. Nacional Juan Camilo Vargas es un equipo que tiene millones de hinchas en todo el país. Ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes del estadio Atanasio Girardot de ayer, obviamente con algunas pancartas contra todos, porque obviamente esto estaba marcado de épica. El Atlético Nacional construyó una narrativa diciendo que todos estaban contra ellos, pero bueno, finalmente ganaron. Tiene millones de hinchas Nacional en todo el país. Sí, Juan Camilo. Es tal vez el equipo que más estadios llena a lo largo y ancho de Colombia. Cancha a la que va, cancha que está plagada de hinchas de Atlético Nacional, que está pintada de color verde, y como usted lo dice, esa fue la narrativa, la de contra todos, y eso nace a raíz de las sanciones impuestas durante todo el semestre por Dimayor, unas que para ellos son injustas y que tal vez los empujaron, los motivaron a ganar el título. 7:59, ¿cómo sigue la celebración en Medellín, Héctor Santamaría?
Pues Ricardo, a pesar de la mañana fría que tenemos a esta hora, sigue a esta hora los hinchas de Atlético Nacional celebrando en cada rincón de Medellín y Antioquia con el pregón verde, ese regalo de Navidad anticipado, la estrella número 18, luego de los 2 goles y el pitazo final en el estadio Atanasio Girardot, todo ha sido celebración, caravanas. Lo único preocupante para las autoridades es la quema de pólvora que se ha dado hasta esta hora, incluso en algunos sectores del área metropolitana. Sin embargo, a esta hora las autoridades dicen que no hay reportes de hechos de violencia que lamentar en esta celebración, a pesar de la pólvora. Un lunar fue el incómodo momento, eso sí, Ricardo, que se vivió con el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, al llegar al estadio Atanasio Girardot, quien fue recibido con hostilidad e insultos por parte de algunos hinchas de Nacional, que por fortuna no pasó a mayores, pero hasta el momento, sin problemas, la celebración en Medellín y el área metropolitana, Ricardo. Hablando de ese episodio, pero sobre todo hablando de la final del fútbol colombiano que resultó exitosa, sin dificultades, sin sobresaltos, una semana después de los líos que hubo en el Pascual Guerrero, no los hubo en el Atanasio Girardot. Nos atiende a esta hora don Fernando Jaramillo, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Don Fernando, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Primero le pregunto por el trago amargo. ¿Cómo le fue en esa entrada al estadio Atanasio Girardot? ¿Qué fue lo que pasó exactamente allí? Las imágenes nos muestran que algunos hinchas intentaron increpar, o la verdad fue uno, fueron 2, 3 a lo sumo, no fue la mayoría, no fue masivo realmente el episodio. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue lo que pasó? No, fue un momento incómodo, pero yo creo que eso se debe obviamente al momento que se estaba viviendo de exaltación y no comprender mucho el sistema de fútbol y nuestro juzgamiento y lo que tenemos, ¿sí? Entonces, eso mezclado con un poquito de ignorancia produce esas reacciones. Pero como usted dice, no pasó a mayores. Yo creo que teníamos un plan de entrar por otro lado, pero no pudimos, y entonces entramos por la mitad de todos los hinchas, que también pues obviamente